saludo, apreciados estudiantes. Continuando con nuestra estrategia de videos cortos por tema en fundamentos de programación, hoy vamos a trabajar el tema de condicionales simples. Para eso vamos a desarrollar paso a paso y explicado este problema, ¿cierto? Que tenemos aquí planteado, que dice que se requiere un programa que muestre un mensaje indicando si un estudiante gana o pierde el curso de programación. Para cada estudiante se tienen 3 notas de seguimiento y según el reglamento estudiantil se gana con promedio mayor o igual a 3.0 y se pierde cuando el promedio es inferior. En este caso vamos a escribir entonces el pseudocódigo y luego lo vamos a pasar al lenguaje de programación C++. Vamos a utilizar 2 herramientas en línea en este caso. En este caso estamos utilizando Jam como tablero, Jamboard, y luego vamos a utilizar un compilador en línea que se llama RPL. Recordemos entonces que la sintaxis de los condicionales simples básicamente indica que si se cumple esta condición, entonces se ejecuten estas instrucciones que tenemos aquí en el caso de que la condición se evalúe como verdadera. Pero si la condición se evalúa como falsa, entonces se ejecutará este otro bloque de instrucciones y tenemos un fin sí. Para desarrollar nuestro algoritmo vamos a recordar lo que siempre he insistido en que primero uno debe analizar, debe identificar cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de proceso y cuáles son los datos de salida. En este caso, evidentemente, nos están diciendo que por cada estudiante tenemos 3 notas de seguimientos, lo que nos indica que esos son los datos de entrada, es decir, tenemos la nota 1, tenemos la nota 2, y tenemos la nota 3 como datos de entrada. Como datos de proceso, obviamente entonces serán los cálculos que se tengan que realizar, los cálculos que tiene que realizar el programa. En este caso será el promedio. Y datos de salida, ahí nos están diciendo que se debe mostrar un mensaje que indique si el estudiante gana, si gana la materia o pierde la materia. O sea, el mensaje va a ser gana o pierde. Vamos entonces inmediatamente a escribir nuestro algoritmo, ¿cierto? Vamos a utilizar la técnica de algoritmos que ya hemos trabajado antes. Por lo tanto, entonces recordemos que todo algoritmo tiene un inicio. Inmediatamente vamos a declarar nuestras variables. Tenemos 4 variables en este caso y ya sabemos que son de tipo real porque tienen un punto flotante, es decir, que son notas en real. Entonces tenemos la nota 1, la nota 2, la nota 3 y el promedio. Inmediatamente vamos a pedirle al usuario entonces que ingrese los datos del usuario. Para eso utilizamos la instrucción imprima. Decimos imprima, digite los datos del estudiante. Pero en este caso básicamente nos va a ingresar solamente las notas, ¿cierto? Le decimos imprima, que ingrese la primera nota. Entonces le decimos que ingrese la primera nota. Y lea, en ese caso lea nota 1. Ahora imprima, quite la segunda nota. Lea nota 2. Hacemos lo mismo con la tercera nota. Por supuesto que se almacene en la variable, entonces lea la nota 3. Una vez tenemos las 3 notas, hay que calcular el promedio, ¿cierto? O sea, los datos de proceso. Entonces decimos que a promedio lo vamos a hacer igual a la sumatoria de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y todo esto dividido entre 3. Ahora vamos a aplicar la sintaxis de la condición, tal cual como lo tenemos aquí en la estructura. Entonces vamos a preguntar que si el promedio es mayor o igual a 3.0, en ese caso entonces que nos indique
que el estudiante ganó, entonces imprima. El estudiante ganó. Pero si no, entonces que nos imprima el estudiante perdió. Tenemos el fin del condicional, o sea, de la estructura condicional y el fin del algoritmo. Y en este caso ya tenemos un algoritmo que da solución a este problema. Ahora, si quisiéramos que además nos dijera con cuánto ganó o con cuánto perdió el estudiante, entonces podemos decir que el estudiante ganó con, y le decimos que inmediatamente nos muestre el promedio, ¿cierto? Que nos muestre la variable promedio. Muestra aquí el promedio y hacemos lo mismo aquí, que el estudiante perdió y que con cuánto perdió, con, ¿cierto? Que perdió con y que nos muestre el promedio. Y así entonces ya tenemos el pseudocódigo. Ahora vamos a realizar esto mismo que tenemos en el pseudocódigo, pero entonces ahora lo vamos a hacer en C++ y para eso vamos a utilizar entonces el RPL, que es el compilador en línea, ¿cierto? Ya estando en RPL, vamos ahora a transcribir nuestro algoritmo en pseudocódigo, que tenemos en pseudocódigo, lo vamos a pasar ahora al C++, haciendo uso entonces de esta herramienta en línea que se llama RPL. Para eso vamos a crear entonces, le decimos que va a ser un código en C++, ingresamos, le damos un número, le vamos a decir, lo vamos a llamar notas y vamos a crearlo. Recordemos que en C, cuando estoy en RPL, siempre vamos a indicar aquí en la segunda línea, en la línea 2, vamos a decirle using name space std. Ya sabemos que esta instrucción siempre la vamos a utilizar, al igual que la librería iostring, para lo cual utilizamos la directiva include. Y aquí dentro del main vamos a comenzar a escribir nuestro programa y vamos a conservar exactamente la misma estructura. Aquí dijimos que el inicio y que real, ya sabemos que la llave es el inicio y que esta otra llave es el fin. Entonces vamos a decirle que real. Recordemos que real en este caso sería float. Les decimos que float y las notas son la nota 1, la nota 2, la nota 3 y el promedio, ¿cierto? Terminamos con punto y coma. Y ahora dice, imprima digite los datos del estudiante. Entonces, en ese caso, corrijamos de una vez acá. Dice, ingrese los datos del estudiante. Entonces, los datos, recordemos que para eso utilizamos la instrucción cout, menor, menor. Dice, ingrese o digite los datos del estudiante. Recordemos que en este caso los datos son solamente las notas, ¿cierto? Y vamos a terminar con punto y coma. Le vamos a decir que de una vez que nos pida, cout menor menor y la primera nota. Recordemos que para eso se utilizan las comillas porque es un texto. Es que se edite la primera nota. Y ahora sein mayor mayor, la nota 1 y terminamos en punto y coma. Recordemos que esto es exactamente lo mismo que vamos a hacer con las tres notas, ¿cierto? Entonces, para ahorrarnos un poquito de tiempo en el video, vamos a hacer exactamente lo mismo y recordemos que esto es la primera nota, la segunda nota se hace lo mismo, la tercera nota hacemos lo mismo y aquí pues tenemos el nombre de la variable será la nota 2 y en este caso será la nota 3. Y lo que sigue según nuestro pseudocódigo es, después de haber leído las notas, es calcular el promedio. Por lo tanto, entonces, promedio es igual a la sumatoria de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y todo esto dividido entre 3. Y terminamos en punto y coma.
Y ahora viene la condición, ¿cierto? Recordemos que en C++ la condición es if, o sea que si se cumple la condición donde promedio, que si promedio es mayor o igual a 3.0, que entonces nos indique mediante un mensaje y nos diga, que nos muestre el mensaje. Entonces recordemos que ese out, el estudiante ganó con, y que nos muestre con cuánto fue que ganó y el promedio, ¿cierto? Y terminamos en punto y coma. Y el si no, o sea que es el else, pues hacemos lo mismo y le decimos que ese out menor, lo cierro, dice el estudiante perdió con y con cuánto perdió, es decir, que nos muestre también, en caso de que el estudiante haya perdido, nos muestre también el promedio. Aquí tenemos entonces ya, este es el final del condicional y este es el final del programa. Si ejecutamos este programa, ya tendríamos que tener unos resultados que nos indican si un estudiante gana, pierde o habilita, perdón, gana o pierde. Entonces, si este es un estudiante que tiene un 3.4 y tiene un 2.3 y tiene un 4.2, me va a decir entonces que este es un estudiante que ganó con 3.3. Si ejecuto nuevamente y este es un estudiante que sacó 2.8, que sacó 2.1 y sé que sacó 3.0, me indica que este estudiante perdió con 2.63. Bueno, apreciados estudiantes, y hasta aquí entonces espero que les haya quedado claro cómo podemos desarrollar un pseudocódigo con la estructura de condicional simple, pseudocódigo y luego llevarlo al lenguaje C++. Éxitos.